En Guatemala se hallaba una esfinge parecida a la esfinge de Egipto. En la carretera o camino que dirige de Ciudad Vieja a Palín, Escuintla, se encuentra el cerro Mirandilla, aunque los habitantes de los alrededores también lo llaman Tres Picachos debido a las formaciones que tiene en la cima. En el documento llamado El Título de Alotenango, que data del año 1566, se afirma que ese cerro era llamado el Sacrificadero por los ancestros del lugar. Esto se debía a que se realizaban rituales con sacrificios de animales como una forma de agradecimiento hacia la madre naturaleza. Con el pasar del tiempo, ese tipo de prácticas dejaron de realizarse. Sin embargo, existen distintas leyendas y creencias acerca del lugar. Se considera que el principal atractivo del cerro Mirandilla es la curiosa forma que tiene en la cima. Las versiones acerca de esto van desde que la forma se asemeja a un gorila sentado hasta la afirmación de que se trata del rostro de una mujer. En el año 2005 se encontraron evidencias que el cerro Mirandilla no es una elevación natural, sino una posible construcción prehispánica, ya que en ella se encontraron pinturas rupestres, posiblemente de la civilización maya, aunque bien y en el estudio de la prehistoria se menciona que el deterioro que tiene dicha estatua se remonta a unos cuantos de miles de años atrás. ¿Será una escultura tallada sobre la misma roca o una simple coincidencia? Hace más de medio siglo, en lo profundo de las selvas de Guatemala, se descubrió una gigantesca cabeza de piedra. El rostro tenía rasgos finos, labios finos y nariz grande, y su rostro estaba dirigido hacia el cielo. Inusualmente el rostro mostraba rasgos caucásicos que no eran consistentes con ninguna de las razas prehispánicas de América. El descubrimiento atrajo rápidamente la atención, pero con la misma rapidez se deslizó en las páginas de la historia olvidada. La historia del descubrimiento surgió por primera vez cuando el doctor Óscar Rafael Padilla Lara, doctor en filosofía, abogado y notario, recibió una fotografía de la cabeza en el año de 1987 junto con una descripción de que la fotografía fue tomada en la década de 1950 por el propietario del terreno donde se encontró la misma y que estaba ubicada en algún lugar de la selva de Guatemala. Los murales mayas más antiguos y la violencia real en San Bartolo, Guatemala, el Mirador de Guatemala, presume probablemente la pirámide más grande del mundo. La fotografía y la historia se imprimieron en un pequeño artículo en el boletín Ancient Sky, que fue recogido y leído por el conocido explorador y autor David Hatcher. Él localizó al doctor Padilla, quien informó que encontró a los dueños de la propiedad, la familia Bainer. El sitio estaba a 10 kilómetros de un pequeño pueblo llamado La Democracia, en el sur de Guatemala. Sin embargo, el doctor Padilla dijo que estaba desesperado cuando llegó al sitio y descubrió que el sitio había sido destruido. Fue destruido por revolucionarios hace unos 10 años, comentó. Habíamos localizado la estatua demasiado tarde. Fue utilizada como práctica de tiro por rebeldes antigubernamentales. Esto la desfiguró totalmente, algo así como la forma en que los turcos la dispararon a la nariz de la esfinge en Egipto, solamente que peor. Los ojos, la nariz y la boca habían desaparecido por completo. Padilla pudo medir su altura entre 4 y 6 metros, con la cabeza apoyada en un cuello. Padilla no regresó nuevamente al lugar debido a los ataques armados entre las fuerzas gubernamentales y las fuerzas rebeldes en la zona. La destrucción de la cabeza significó que la historia murió rápidamente hasta que fue tomado hace unos años por los cineastas detrás de las revelaciones de los mayas 2012 y algo más, que usaron la fotografía para afirmar que los extraterrestres han tenido contacto con civilizaciones pasadas. El productor publicó un documento escrito por el arqueólogo guatemalteco Héctor E. Mejía, quien escribió: certificó que este monumento no presta características de la civilización maya, náhuatl, olmeca o cualquier otra civilización prehispánica, siendo un enigma la civilización que lo habitó. Sin duda fue creada por una civilización extraordinaria y superior con un conocimiento impresionante de los cuales no hay registro de existencia en este mundo. Sin embargo, lejos de ayudar a la causa y a la investigación del monolito, esta publicación solo sirvió para tener el efecto contrario, arrojando toda la historia en manos de un público justificadamente escéptico que pensaba que todo era solo un truco publicitario. Incluso la carta en sí ha sido cuestionada
y algunos dicen que no es genuina. Sin embargo, parece que la cabeza gigante sí existió y no hay evidencia que sugiera que la fotografía original no era auténtica o que el relato del doctor Padilla fuera falso. Entonces, asumiendo que fue real, las preguntas siguen siendo: ¿de dónde vino? ¿Quién la hizo? ¿Y por qué? Ahora vea usted esto. La región donde se informó que se encontró la cabeza de piedra, llamada la zona de Democracia, en realidad ya es famosa por las cabezas de piedra que, como la cabeza de piedra encontrada en la selva, también mira hacia el cielo. Se sabe que es posible que estos fueron creados por la civilización olmeca que floreció entre el año 1400 y 400 a.C. El corazón olmeca era el área en las tierras bajas del Golfo de México. Sin embargo, se han encontrado artefactos, diseños, monumentos e iconografía de estilo olmeca en sitios a cientos de kilómetros fuera del corazón olmeca, incluida la zona de Democracia. Sin embargo, la cabeza de piedra representada en la fotografía de la década en el año de 1950 no comparte las mismas características o estilo de las cabezas olmecas. El difunto Philip Coppens, actor belga, locutor de radio y comentarista de televisión sobre temas de historia alternativa, planteó la cuestión de si la cabeza es una anomalía del periodo olmeca o si es parte de otra cultura desconocida hasta el día de hoy. Otras preguntas que se han planteado incluyen si la estructura era solo una cabeza o si había un cuerpo debajo de ella, como las estatuas de la isla de Pascua, y si la cabeza de piedra está vinculada a otras estructuras de la misma región. Seríamos afortunados saber las respuestas a estas preguntas, pero lamentablemente parece que la publicidad que rodea a esta misma película solo sirvió para enterrar la misma historia más profundamente en las páginas del olvido. Con suerte, un explorador ambicioso retomará la historia y podrá llevarla a la culminación y a la luz de una verdad que ha quedado prácticamente en un pasado olvidado.